Buenos días, buenas tardes. Vamos a iniciar un día más de actividades. Mi nombre es Leo Bach y estamos en la hora del almuerzo. Como todos sabemos hoy que hay un ambiente relacionado con la migración, con los feminicidios y el narcotráfico, con el caso de Chapo Guzmán. Entonces, de alguna manera tenemos que asociar esos temas en nuestro diario acontecer. Estamos enterados de que el famoso monstruo de Catepec nos ha dado unas verdaderas sorpresas de canibalismo, porque en su refrigerador decía que tenía varios bisteces que obtenía de unas suculentas piernas de unas hermosas mujeres a las cuales fue sus víctimas, ¿no? Pero no hay que olvidar también que, como siempre, la mujer ha sido por antonomasia las víctimas que algunos grupos delictivos acostumbran a tomar como presa. De ahí que las mujeres se dediquen más a cuestiones de bajos fondos, como es la prostitución, el robo, la drogadicción. No es otra cosa más que el deterioro de las instancias que mal nos tienden a representar al no poder controlar a la sociedad, que tiene desajustes en su condición de vida porque viven en una forma, ¿cómo se dice?, depauperizante. Tienen influencias de la televisión, piensan en generar riqueza, y no es otra cosa más que la enajenación de los medios de comunicación, que como vemos hoy en el narcotráfico, así como las mujeres que nombrábamos son presas de la prostitución, del alcoholismo, también los jóvenes que los enrola el narcotráfico, ¿no? Un narcotráfico que detrás de ellos hay personas de la vida pública que abiertamente, como el caso del ex gobernador de Veracruz y Duarte, que en esa zona particularmente es donde se desarrolla mucha de la llamada Mara Salvatrucha, y que está relacionada con el tráfico de drogas, tráfico de carne humana, que es en este caso la prostitución, y también de grupos delictivos que hoy en la marcha de centroamericanos inmigrantes, seguramente uno que otro está ahí involucrado, y como lo vimos en las noticias del día de ayer, ya los están o secuestrando o cooptando los famosos grupos organizados alrededor de las mafias conocidas como los Zetas, como La Familia, el Cártel Jalisco Nueva Generación, etcétera, que hoy se están disputando no solo el mercado de la droga, sino el mercado humano en estas caravanas generadas por la necesidad del mismo capital de mover a las mercancías humanas, y eso pues mueve dinero, mueve recursos, mueve medios, mueve intereses. Entonces las elecciones que hoy en Estados Unidos, están poniendo atención en esa marcha, porque detrás de ello no es que esté el sector popular que quiere invadir Estados Unidos, no, es una forma de cómo esa marcha son esos famosos Walking Dead de la misma serie de Estados Unidos, que están marchando hacia el territorio para controlarlos. Ya Estados Unidos, en voz de Donald Trump, está preparando esas carpas gigantes donde van a controlar a la población, las van a domesticar, y las que puedan son las nuevas carnes de cañón que probablemente van a estar sirviendo
en los campos clandestinos de droga, en México, en Sinaloa, en Chihuahua, en Durango, porque muchos de esos migrantes se van a quedar ahí a servir al narcotráfico, porque la mayoría de los que están marchando centroamericanos son jóvenes y los están cooptando, y para eso fue esa marcha. Y el gobierno, sea el mexicano en transición, o sea, mexicano de viejo cuño, hablemos del PRI-PAN, ¿no? Están suministrando recursos a ese tráfico humano. Entonces, no nos creamos que México le está generando condiciones de estabilidad, no. Está generando que la poca carne humana que llegue a la frontera llegue en mejores condiciones y se enrole a ese mercado negro que los está esperando, porque sí hace falta. Hace falta gente que esté preparada para irse a pelear a Irak. Gente que esté preparada para, en el caso de las mujeres, crearle placer a las tropas estacionadas en Afganistán, en Irak, porque mucha de esa carne van a ir a parar allá. Entonces, sí estamos en una situación de alarma internacional, porque México ya por antonomasia es puente de lo que se llama la teoría de la conspiración. Y lo podemos ver en el caso del México de los 60s, cuando, a diferencia de hoy, su petróleo era muy importante. El petróleo de México a Estados Unidos le ha dado mucha potencialidad, y en la época de los 60s la teoría de la conspiración, como hasta ahora, estaba más de la mano de los intereses de Europa. Hoy el tráfico no se sabe detrás de quién está moviendo ese tráfico humano, porque la mano de los chinos ya está en Centroamérica, la mano de los rusos ya está moviendo a Cuba, y no nos extrañe que se mueva o se dé el síntoma del pretexto de una nueva guerra fría, porque Putin mismo está alentando ese tráfico cuando ya está anunciando que va a potencializar en Cuba las bases militares. Entonces estamos viendo un escenario donde globalmente hay alguien que está moviendo esa carne humana. Hay alguien que detrás de toda esa conspiración mundial, sea Donald Trump, sea Putin, sea Andrés Manuel, hay una parte oscura y que puede desestabilizar el globo terráqueo. También no hay que olvidar que en este tráfico humano, por supuesto que está la guerra que está moviendo Estados Unidos en el Mar Negro, allá en las costas del Asia y de Asia Pacífico, en China, porque ahí hay buques de guerra estacionados y hay una amenaza total de un bloque internacional que se mueve en Europa y en Estados Unidos, que quieren apropiarse de esas zonas petrolíferas muy importantes también para los intereses de China, para los intereses de Irán, para los intereses rusos, ¿no? Entonces la Guerra Fría se está calentando de nuevo, pero con polos ya no determinados, como en ese entonces, que decíamos que era el modelo soviético o el modelo del capitalismo con rostro democrático. Hoy la democracia virtual nos determina que los poderes virtuales ficticios sí pueden mover masa humana, y lo consiguieron en Honduras, en El Salvador y en Guatemala, 3 gobiernos títeres de Estados Unidos, donde los 3 presidentes fueron impuestos, y llegó el límite. La población se hartó de esa situación y Estados Unidos los está esperando. Y en ese trayecto se van a juntar más. O sea, es una política de movimientos humanos
Quiero acordarme como lo fue la España con Franco, la Italia con Mussolini, donde grandes capas de poblaciones se movían alrededor del planeta, Francia también, Inglaterra, hubo muchos movimientos migrantes. Nos vamos más atrás cuando fue la ruptura de moros y cristianos, donde se dieron grandes capas de poblaciones que migraron. Hoy lo estamos viviendo. No hay que olvidar el éxodo que se está dando en África, que se está dando en Asia y ya se está dando en América. El desplazamiento de las comunidades indígenas, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Chiapas, a pesar de los movimientos de resistencia popular, en el caso del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, con todas las formas diferentes de hacer política y no hacer guerra de arma, como sí durante muchos años lo hizo el gobierno priista y los distintos gobiernos de oposición. En voz detrás de ellos está esta teoría de la conspiración, ¿no? Que de alguna manera no dejan en paz a los zapatistas y que están generando ese éxodo humano, ese desplazamiento de las zonas indígenas. O sea, es una pandemia humana que se está dando también, no hay que olvidar, en Grecia. En Grecia también hay migraciones, miles de migrantes, en Venezuela, en la misma Colombia, ¿no? Chilenos están huyendo de la pobreza, pero es una pobreza que está siendo manejada por estos países que están generando una nueva guerra, ya no tan fría, sino caliente. Porque del otro lado también está la llamada política de guerra, la economía de guerra y política de guerra. Economía de guerra, porque en el caso, por ejemplo, de las grandes potencias que están moviendo dinero a partir del tráfico de las mercancías, pero en el caso de la política de guerra es el tráfico humano. Los casos como Honduras, donde el gobierno es un gobierno títere, un gobierno movido por Estados Unidos, no iba a poder detener la inconformidad social, esa bomba de tiempo que ya lo había advertido el presidente Zelaya cuando fue derrocado. Entonces, no es que haya grupos conspirativos detrás de estos movimientos, de estos éxodos de carne humana. No, es el capital que estructuralmente está cambiando, el planeta está cambiando y que ya no es, las fuerzas del mercado ya no lo determina la burguesía. Las fuerzas del mercado ya no las determina la explotación del hombre en sus formas productivas. Ahora, como interviene la tecnología digital, crean imágenes virtuales donde ya la explotación es del intelecto. Entonces vemos personas que aspiran, y lo dicen los medios, el famoso, se pone de moda, el famoso American Way of Life, American Way of Life, que se dio en los 40s, cuando las restricciones apenas en Estados Unidos se daban en cuanto a la migración, porque hay éxodos para poblar América. En el siglo XVII, en el siglo XVIII hubo grandes éxodos donde no había restricción en las mismas tierras que hoy están ocupadas por los Estados Unidos, y no hay que olvidar que para poblar esa zona que fue despojada de territorio mexicano, tuvieron que llamar a muchas colonias irlandesas, muchas colonias inglesas, y de ahí el éxodo de mexicanos, ¿no? De japoneses y de chinos que se fueron a Estados Unidos
y ya fue como hasta por 1930 que empezaron a cambiar las leyes migratorias. Cuando cambiaron las leyes migratorias, fue cuando de alguna manera empezaron a generar los cambios de política dura hacia la población en general y se creó esa etapa de racismo. Creo que por hoy ha sido una charla amena en la hora del almuerzo. Bye bye, nos veremos en la próxima emisión con estas charlas reflexivas. Ay, caray.